Está bien. All right, muy bien. Qué interesante. Algunos me dicen, hermano Williams, tuve que salir porque, bueno, hay otros me dicen, a mí me gusta así. Así que ahí vamos, Dios nos ayuda, hermanos. Entonces, la visión divina de Jesús ve potencialidades donde los demás somos miópicos, obviamente, que no hemos podido ver bien porque tenemos visión de corta distancia, no podemos ver más allá de la apariencia, de la manifestación externa, de esa presencia fenomenológica, o sea, lo que está ahí frente a nosotros. Pero Jesús, la visión divina en nuestro Señor Jesucristo, pudo ver potencial especial en la mujer samaritana. En segundo lugar, mencionamos que la visión divina de nuestro Señor Jesucristo pudo ver también potencial especial en Nicodemos. Y hemos marcado varias cosas en cuanto a eso se refiere, la vida de Nicodemo, un poco del contexto histórico. Y la semana pasada hemos visto, las 2 últimas semanas, la visión divina de nuestro Señor Jesucristo, que pudo ver potencialidades, por ejemplo, en el hombre ciego. Y gasté 2 clases para eso. Esta noche quiero moverme a otra faceta para no volver sobre ninguno de esos. Y es que la visión divina pudo ver potencialidades de nuestro Señor Jesucristo, potencialidades especiales en los niños. Muy difícil ver en los niños y al mismo tiempo muy fácil ver porque sabemos que el niño está en proceso, en vía de desarrollo, y uno debe tener cuidado en decir lo que van a hacer y lo que no van a hacer, porque la historia está llena de demasiadas sorpresas en ese aspecto. Puedo contar varios casos de gente de quienes no creía que nada bueno iba a salir de ellos y salió mucha cosa buena, y de aquellos que eran muy prometedores y no les salió nada. Yo creo que todos hemos estudiado con compañeros y compañeras que eran tal vez brillantes y muy avanzadas y había mucho prospecto para ellos y de pronto terminan llegando a nada y lo viceversa. Muchas veces pasa también, y creo que cada uno tenemos algunas experiencias, y la historia obviamente está pipona con muchas experiencias, y estoy hablando de grandes personalidades que han impactado en gran manera al mundo y que han hecho cambio radical en este mundo, sobre todo en el campo de la filosofía. Muchos de los grandes filósofos eran vistos como nadie, en cierta manera han sorprendido al mundo, digamos, con una manera de pensar avanzada. En Marcos capítulo número 10 es nuestro texto de esta noche, los versículos número 10, versículo número 13, 14, 15 y 16. Casi todos los evangelios, creo, excepto Juan, menciona esta narrativa en la cual aparecen los niños allí. Debemos decir, hermanos, que los niños ocuparon un lugar privilegiado en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y obviamente hay que escarbar para encontrar esto. Y aquí tenemos en los versículos número 13, el traductor pone un subtítulo aquí: Jesús bendice a los niños. Y dice la palabra de Dios: y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendieron a los, no a las. Hello. ¿Quieren ver eso? Versículo número 13. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Muchas veces se nos escapan las formas verbales, sustantivos, adjetivos, adverbios. Todas esas cosas tienen su gran importancia aquí, mis hermanos. Bueno, en todas las partes de la palabra del Señor simplemente vamos a veces muy rápido y no detenemos, ya sea por tiempo o por lo que sea, pero hay cosas que sobresalen, que es muy importante notarlas.
lo cual muy probablemente indicaba que los padres estaban presentes y no solamente las mamás. El contexto fortalece esa postura. Por lo menos el Dr. Warren Wiersbe hizo resaltar esta parte sobre eso. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Otra vez, venir a quién. Los niños no se acercan a cualquier persona así por así tan fácilmente. Hermanos, hay personas que no queremos a los niños. Hay gente que quieren a los niños y los niños instintivamente a veces pueden captar eso, les dan cierto miedo de ciertas personas y necesitamos cuidarnos con eso también. De alguna manera y de alguna forma yo admiro el trabajo de Vicky, la hermana Rome y aquellos hermanos, sobre todo hermanas de esta iglesia que trabajan con los niños, donde tú y yo caducamos. Es la taza de café de ellos, es admirable porque cada vez que el comité de nombramiento trabaja, y no estoy hablando de aquí, estoy hablando de muy generalmente, no mucha gente quiere trabajar con los niños. Y es admirable las hermanas sobre todo, y hermanas por una razón, comité de nombramiento ya sabe por qué hermanas, que tienen esa tendencia de hacer eso. Yo no lo tengo y creo que algunos más no lo tienen también, pero el trabajar con los niños requiere casi una vocación especial. Y Jesús dice: dejad a los niños. Note que la forma otra vez verbal es de una manera imperativa. No les dice, pues si quieren déjalos venir. No está consultando, está dando una orden sobre eso. Muchos somos impedimentos para que los niños lleguen al Señor, ya sea que han visto en los parques el fútbol, números y un millón de cosas más. A veces los padres son impedimentos para que los niños lleguen a donde el Señor, cuando Dios nos ha puesto para que fuéramos facilitadores de la vida de los niños. Este pasaje está cargado de elementos sustanciosas, teológicas, ni se diga. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, noten palabras mayores, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos. Costumbre antiguo testamentario. Algunos patriarcas, por ejemplo, bendecían a los niños, les imponían las manos encima. Israel ponía sus manos encima. Y también no solamente, sino los rabinos también imponían las manos sobre ellos para bendecirlos, desearles bien. La palabra bendecir quiere decir hablar bien decir, desearles que les vaya bien en la vida, rogar que Dios les tenga a ellos enfocado en su misericordia, que la gracia del Señor esté sobre ellos, ayudándoles en la vida, para que no tropiecen contra las cosas que están allí afuera, que es fácilmente tropezar. Ponían las manos sobre ellos y los bendecía, y sin lugar a dudas salían de ahí muy bien bendecidos. Algunos piensan que este pasaje es probablemente la historia más hermosa que hay en el Evangelio. Otros piensan obviamente en el buen samaritano, el buen pastor, otros, pero pues cada quien tiene su favorito, pero sin lugar a duda es un momento sacro en la vida de Cristo que nos revela mucho de nuestro Señor Jesucristo, su corazón, obviamente para los niños, y ojalá Dios nos ayude a nosotros también. El pasaje muestra la simplicidad de los niños, algo admirable siempre por cada uno de nosotros. Sin lugar a duda, es muy difícil no sonreír con un niño y no ser simpático con un niño. Hemos visto criminales, gente violento, pierden la violencia en la presencia de un niño. La presencia de un niño puede amansar a veces el corazón
más duro, pueden cargar un niño y besar a un niño, cuando no harían eso, digamos, con otras personas. Los niños sacan una sonrisa de donde no hay. Es muy difícil mirar a un niño reír y no devolver la risa de alguna manera. Amansa, apacigua, neutraliza, controla a veces la brusquedad en nosotros, nuestras palabrerías. A veces tenemos cuidado de decirles frente a los niños. La simpatía de mi Cristo se revela aquí varios caracteres en esta historia. Por una parte, el carácter de Cristo, el carácter de las madres de los discípulos y obviamente el carácter de los niños mismos que están presentes aquí también. Y lo que voy a hacer en esta noche, y ya sabía que no iba a poder terminar, es simplemente comentar en el contexto el carácter de cada uno, o sea, cada una de las personalidades o caracteres. En inglés decimos characters, en español se tienden a usar más personalidades, donde tenemos la personalidad de los discípulos, de las madres, de los niños, de Jesús, que están presentes aquí. Observe la simpatía de nuestro Señor Jesucristo, su amor y su amor para con los niños. Los niños amaban a Jesús, querían a Jesús, y no fueron muy difícil venir donde Él. Esto nos ayuda a entender que Jesús no era una persona ascética, de aquellos que corremos del mundanal ruido para huir de los compromisos sociales de la vida. Uno de los grandes errores de la iglesia medieval, o parte de la iglesia medieval, fue de esto. Muchos de ellos se convirtieron en ascéticos, huyeron de la ciudad para no contaminarse, sin darse cuenta que el pecado estaba en ellos mismos, lo cual la misma arqueología ha encontrado cráneos de niños aún debajo de los conventos y en otros lugares en la cual se practicaba el aborto para en cierta manera tapar nuestros errores y nuestras equivocaciones y muchas cosas en el estilo de esa manera. Las monjas no se bañaban porque tenían miedo que Dios les viera su desnudez, pero por eso las pulgas pululaban en aquellos lugares de conventos y de monasterios, por otra parte. Entonces, hermanos, el ascetismo yo creo que tiene un momento muy importante, sobre todo a solas, esa soledad para con Dios y el deseo de divorciar de muchas cosas y dedicar un momento de romance para con el Señor, pero la vida tiene que continuar de alguna manera. Y Dios nos ha colocado en el mundo, no fuera del mundo. Estamos en el mundo, aunque no somos del mundo moral y espiritualmente hablando, pero también somos mundanos, no en el sentido moral, sino en el sentido de que nacimos y vivimos en este mundo, y Dios espera que nosotros vivamos una vida auténtica dentro del mundo, sin adoptar los principios morales y espirituales del mundo. En ese sentido, Jesús dice, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Tenemos que vivir en el mundo. El cielo no necesita la luz de nosotros. El mundo necesita la luz. Jesús es la luz del mundo. Y nosotros somos lunas. Él es el sol, que transmitimos la luz del sol para nuestro alrededor. Heredamos la luz del sol para repartirlo a nuestro alrededor. Entonces encontramos a Cristo aquí, jugando con los niños, riendo con los niños. No es posible imaginar a Jesús tomando a los niños, teniendo esa comunión con ellos sin la risa y sin la sonrisa y sin ese sentido amable y horizontal para con los niños. Entonces vemos aquí la simpatía de Cristo, su amor para con los niños. Para Jesús todo el mundo era importante, incluyendo los niños. Es muy importante tomar esto en cuenta. Jesús nunca estaba demasiado cansado para no tener tiempo para los niños y sobre todo para las personas que estaban en necesidad. Y vaya en qué necesidad estaban los niños y las mamás también. En este momento más adelante voy a comentar sobre eso. Esa simpatía de mi Cristo
quebrantó el miedo de los niños de aquellos que no eran sus padres. Y con mucha facilidad ellos llegaban a nuestro Señor Jesucristo. Esa es una cosa buena, mi hermanos. Cultivemos una personalidad de tal manera que la gente no nos tenga miedo. Si la gente nos tiene miedo, yo pienso en mi propia vida como pastor de esta iglesia. Si hay personas que me tienen miedo a mí para acercarse a mí, yo he fracasado como pastor. Como diácono de la iglesia, de igual manera como hermano de la iglesia. Seamos sencillos, seamos amables, cuidamos nuestras palabras de criticar y palabras bruscas, que eso espanta a la gente. Muchas veces quieren abrir su corazón para con nosotros, pero oyen nuestros chismes y nuestra brusquedad y no llegan para nosotros, hermanos. Tenemos que tener acto de presencia, pero más que acto de presencia, acto de simpatía a la manera del Señor, para facilitar nuestro servicio a los demás, para que la gente miren en nosotros y quieren acercarnos porque saben que tienen un oído abierto cuando llegan donde nosotros. No solamente los psicólogos y consejeros deben tener esto, sino obviamente todo creyente debiéramos de hacer un esfuerzo de hacer así, y eso lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos parece que estamos chupando limón a toda hora, somos enojados, nadie nos puede acercar, siempre tenemos como una piedra en nuestra mano, no tenemos una sonrisa, y eso dificulta las relaciones humanas y nos impide a nosotros ser siervo y sierva de Dios para servir en el lugar y en el momento tal vez de la necesidad de alguna persona. Por otra parte, obsérvese para no demorarme mucho, porque ¿quién puede hablar poco tiempo acerca de Cristo? Pero quiero pasarme rápidamente no solamente la simpatía, el amor de mi Cristo, sino observe también por otra parte la dureza de los discípulos. Y digo esa palabra con mucha reserva, hermanos, porque lo que es ese sternness, ese callousness que tenían los discípulos, eso no era totalmente así. Pero hay una parte en que es así, o se presenta así, o es muy fácil interpretarlo de esa manera. No debemos olvidar que los discípulos amaban a Jesús y querían proteger a Cristo. Ellos estaban procurando el bienestar de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente no creo que a costa de los niños, es simplemente por la situación que estoy tratando de explicar. Ellos querían que nuestro Señor Jesucristo se descansara y tenían un momento de descanso y de reposo en su vida. Ellos ven al Señor cansado, obviamente, y estaban tratando de proteger a nuestro Señor y de cuidarlo, ¿no? Muchas veces pasa así, tratamos de proteger al marido, al esposo cuando están muy cansados, alguien llega a la casa, llama a la casa, o alguna cosa así, o muchas veces alguien dice quiero hablar con el hermano pastor y de pronto un diácono dijo no, está muy ocupado ahora. En cierta manera no es que tienen mal corazón, están tratando de proteger al hermano pastor tal vez por que lo ven ocupado o por enfermo o cansado o lo que sea, o al jefe o al supervisor en el trabajo donde estamos. Esas cosas pasan a veces. Yo a veces veo a mi esposa muy cansada y hay cosas que trata de protegerlo para que pueda descansar y reposar un poco. Entonces ellos están tratando de proteger al Señor porque han visto el trabajo duro de nuestro Señor Jesucristo, de lo que es ministrar, de lo que es sanar. Ellos sabían que cada vez que Él sanaba, virtud salía de Él. Se mermaba en alguna manera, se agotaba. Acuérdense que Jesús era humano, Nietzsche humano, demasiado humano. Entonces el discipulado o los discípulos quieren cuidar de nuestro Señor Jesucristo. El Dr. Barclay dice estas palabras que Jesús estaba hablando a ellos mucho acerca de la cruz y los tiempos que iban a venir adelante, que los discípulos no querían escuchar nada de la cruz, que Jesús se iba obviamente a morir. Y ellos debieran de haber visto en la cara del Señor muchas veces la angustia, el cansancio humano, la tensión, la tristeza.
en su alma. Y esta es probablemente la razón por la cual no debemos condenar tan rápidamente a los discípulos por el hecho de que impedían a los niños llegar donde el Señor, porque básicamente lo que estaban tratando de hacer es proteger a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos ayuda, hermanos, a tener una visión un poco más humana también acerca de los discípulos, porque tratando de cuidar al Señor es amor para con el Señor. Y muchas veces así se da en la vida. Felicítenme que voy a cambiar a otra personalidad. Y la personalidad, por ejemplo, de los niños. Ellos también son caracteres aquí. Son inocentes y obviamente ellos están ahí por su mamá y no por ellos mismos. ¿Verdad? Las madres los han traído ahí. Y ahora tendríamos que decir, los padres también en cierto sentido, las mamás los han traído ahí, que no conocieron, obviamente, las mamás y ellos no conocieron bien quién era nuestro Señor Jesucristo hasta este momento y cuál era su misión. Pero ellos sabían una cosa muy importante, que sus manos eran más famosas que las manos de Allstate, ¿verdad? Y que las manos tenían mucha fama de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente habían oído William Barclay otra vez de lo que esas manos habían hecho, tal vez habían oído mucho de los grandes milagros del Señor. Y recuérdense que las manos del Señor fue una de las herramientas muy importantes en la hechura de los milagros. Y insisto, y les recuerdo que la mano es el distintivo con el cerebro de lo que es la raza humana, el Homo sapiens, el ser pensante. Las manos es responsable por la civilización humana. Las sillas, la construcción, los freeways, las grandes ciudades, no se puede imaginarlo sin las manos del hombre. O sea, sin las manos. Los animales no tienen manos y no pueden construir ciudades, hermanos. Entonces las manos de mi Cristo eran demasiado famosas. Y las mamás sabían que las manos de mi Cristo eran demasiado famosas. Y muchas de esas madres, conociendo eso, pues querían obviamente que esas manos famosas tocaban a sus niños. Y así como impartía virtud al ciego, al paralítico y a todos los demás, pues también quería que impartía bendición también sobre la vida de sus hijitos. Quería que Jesús les imponía sus manos encima de ellos, conocido ampliamente como ya dijo en Israel. Jesús, en este caso, no va a rechazar eso, no está demasiado cansado para no atender a los niños y va a corregir a los discípulos de que ellos no deben ser impedimento para que los niños vengan hacia Él, porque de los tales es el reino de los cielos. Una cosa que nos puede ayudar a entender y por qué tenían que ir donde Jesús para que los bendecía, ¿por qué no donde los rabinos? Bueno, sí, iban donde los rabinos también, pero ninguno tenía las manos tan poderosas y tan importantes como las manos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que las cosas en las manos de Dios cambian y transforman. El toque de Dios hace la diferencia y las manos del Señor marcan la diferencia. 2 panecillos y 3 pececillos en las manos de mi Cristo puede alimentar a más de 5,000. Y los que saben mejor piensan que 16,000, si cuentan a papá y mamá y los niños que estaban allí. Entonces, las cosas en las manos de Dios son diferentes. Y encontramos en la palabra de Dios mucho cambio. Ojos ciegos tocados por las manos de Dios pueden producir la diferencia radical y los ojos pueden llegar a ver. Entonces, la fama de las manos de nuestro Señor Jesucristo, con más razón, pero hay otra razón contextual mucho más diciente. Recuerden que la mortalidad infantil en aquellos tiempos era muy alta. Casi nosotros no pensamos en eso en el día de hoy, ¿verdad? Porque la ciencia médica se ha avanzado y la pediatría se ha avanzado y los niños, hermanos, hoy viven en un porcentaje sumamente alto, se pueden notar
En los países tercermundistas también hay una población infantil en África, muy sustancioso aún todavía, porque no tienen atención médica, vacunas de los bebés y una cantidad de cosas. Y en el mundo antiguo, es más, vivir muchas veces a la edad de 50, 60 años era considerado ya una edad demasiado avanzada. En el día de hoy vemos que las edades se han avanzado y los ancianos estamos viviendo más tiempo que en tiempos anteriores y la vida en general. Pero los niños, por otra parte, por la mortalidad infantil, obviamente las mamás sabían eso y querían ser tocados por las manos de nuestro Señor Jesucristo para impartir sobre ellos virtud y conservarles la vida. Los niños, por otra parte, carecían de poder físico, y obviamente al carecer de poder físico y también de poder político, quedan a merced, obviamente a veces, de los malvados. Recordemos eso bastante bien, por ejemplo, en Egipto. La mitad que nacían morían antes de llegar a la edad de los 12 años. Ese es un número demasiado alto. Y Egipto obviamente representó para Israel muchas cosas, no solamente la huida, el rescate y todo, sino que había mucha influencia de la cultura egipcia sobre Israel. Nuestro Señor Jesucristo mismo, de alguna manera, se acuerdan del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las mamás buscaban esta bendición del Señor para conservar la vida de sus niños. Las familias gentiles, que eran muy pobres, muchas veces, no solamente que eran pobres, sino que desechaban frecuentemente a los niños porque pensaban que a lo mejor no los iban a poder mantener y los desechaban. Los niños quedaban a la merced, incluso a Israel, de la voluntad del Padre. Si el papá dice vive, vive. Si él dice no vive, no vive. Encontramos eso también en la palabra del Señor. Y no solamente eso, los gladiadores en Roma eran niños desechables que nadie quería, incluso eran tirados sobre los basureros, y la gente que tenía un poquito de misericordia los recogían, si es que les movía el corazón, y muchos de los gladiadores vienen de ahí, hermanos que eran entrenados. Muchos de la prostitución venían de niñas que nadie quería, y los comerciantes pues más avispados los tomaban para entrenarlas para ese tipo de vida. ¿Cómo no iban a querer las mamás? Entonces que nuestro Señor Jesucristo imponía sus manos sobre ellos, para protección. La sorpresa de muchos, nadie pensaba que el reino de alguna manera viniera por lo indefenso de los niños. No de la manera de Dios, mis caminos de mi manera no es vuestra manera. Nadie veía en aquellos niños posibilidades con características en las cuales serían características que marcaban los ciudadanos del reino de Dios. Pero Jesús pudo ver en ellos eso. Observa el versículo número 15, versículo número 15 sobre todo. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo que no lo pidáis, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. El reino de Dios, la conducta del reino de Dios, la conducta de los ciudadanos del reino de Dios, son conductas que deben parecer a la conducta de los niños. Pero en la segunda parte voy a mencionar eso más, tomando en cuenta, hermanos, que algunos pensaban que el reino vendría a través de las armas. En Israel había muchas instituciones en la cual una de las vías del reino y el dominio de Israel habría de venir por las armas, en la cual enseñaba, tratando de hacer muchas cosas. Pedro era parte de eso. Hubo un movimiento, por ejemplo, guerrillero dentro de ellos. Un revuelto, hay un tumulto, ahí de pronto alguien salió, apuñalado. Pues, ¿quiénes eran? Sabemos de los zelotes y de los demás. Pedro era parte de ese grupo revolucionario que pensaba que
el reino habría de venir a través de las armas. Cortó la oreja de uno de los soldados. ¿Se acuerdan eso? Jesús le va a decir, guarda las armas, porque las ametralladoras no pueden traer cambio de corazón, ni verdadera revolución espiritual y moral. Mi reino no es de este mundo. El príncipe de la paz no viene para traer la guerra de esa manera, a manera de los revolucionarios sangrientos, a manera de ISIS o del grupo guerrillero en Colombia, de la guerra más antigua en todo el mundo. Obviamente que no. Este pasaje está cargado de demasiados elementos, mis hermanos, teológicos, que nos ayudan a nosotros a reflexionar y volver nuestra mirada otra vez sobre la filosofía de mi Cristo Jesús en cuanto al reino que ha de venir. Mi reino no es de este mundo. Otros pensaban que el reino había de venir a través de una revolución ética y a través de una revolución ceremonial, incluso a través de una revolución de la oración y estar en el templo cada día. ¿Se acuerdan eso? Ana la profetisa, Simeón eran de este grupo, de esta institución, y oraban constantemente día y noche para la venida del reino del Señor. Habían otros que pensaban no en el cumplimiento de la ley, estudiar la ley y cumplirlo, los fariseos. Era otra institución que pensaban que el reino habría de venir de esa manera. Así que en Israel había varias instituciones, todos deseaban que el reino viniera, diferentes facetas, y de ahí tremenda guerra silenciosa, que la Biblia no dice mucho, atención más bien, entre Mateo, escúchame bien alguien, entre Mateo y ¿quién más? Y Pedro. Porque el otro, uno era por las armas y la revolución, y el otro que era amigo, por ejemplo, de Roma. Hola, hello, los que cobraban los impuestos, y uno se pregunta, la sapiencia de mi Cristo de traer paz en medio de sus discípulos, cuando entre ellos habían por lo menos dos enemigos, Mateo y Pedro. El uno por la liberación vía de las armas y el otro que se amengualó con Roma para la cuestión de los impuestos. ¿Cómo lo hizo Jesús para traer pacificidad y hermandad entre ellos? ¿Te das cuenta, hermanos, que la palabra de Dios está cargada de tanta sustancia que a veces una lectura ligera no hace justicia a la lectura de la palabra del Señor? La iglesia de Anderson debe estar ilustrado en esto, porque en la Biblia no hay un premio a la ignorancia. La Biblia es el libro que más ha influenciado a la cultura y la civilización humana, y no es enemigo de la razón, sino está de parte precisamente de la razón. Es un libro obviamente por meditar, pero también es un libro que hay que pensar. Dios respeta la mente del hombre cuando permitió la revelación bíblica a través obviamente del pueblo judío y el pueblo gentil o los demás de nosotros. Entonces, hermanos, sé que el tiempo está yendo y no he tocado todavía otros, ¿cómo se llama?, de los caracteres que están ahí. Las mamás sobre todo, por una parte, los niños por otra parte, Jesús por otra parte, los discípulos por otra parte. Y aunque no pensaban que el reino iba a venir de esa manera a través del carácter del niño, la manera de ser del niño, Dios puso eso como una condición para entrar en el reino de los cielos. Y la idea es aquí, para anticipar un poco el próximo miércoles, si Dios nos da vida y salud, es que los niños tienen una actitud de dependencia. Dependen, digámoslo, con una fe de raca mandaca sobre sus padres para protección y también para su sobrevivencia. Yo he insistido que los niños no piensan mañana qué van a comer. Jared no tiene problema con eso. ¿Qué va a comer mañana? Usted sí. ¿Es correcto eso, Karen? Y Jared no está preocupado por eso. Ella sabe que va a comer. ¡Sabe! Y le pregunta si va a comer mañana, le va a decir que sí. Esa es una fe increíble porque sabe que sus padres van a proveer para su necesidad. ¿Pueden ver eso? Una tremenda actitud de dependencia.
sentido de protección, creen en la protección de sus padres. Ese tipo de fe es la que nosotros necesitamos tener, mis hermanos, para con nuestro Dios. Y nadie entra en el reino del Señor creyendo que ellos lo logran todo. No. Necesitamos tener la actitud de los niños para poder entrar en el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios les bendiga, mis hermanos. Se notan como Jesús va a mirar en los niños cosas y un futuro que los demás no pudimos ver a la luz de la mortandad infantil, el desprecio de la vida de los niños, la no valorar la vida de los niños en aquellos tiempos. Jesús valoró a los niños porque pudo ver lo que los demás no pudieron ver. Que Dios nos ayude a nosotros a amar a los niños también, hermanos. Y ojalá que nuestra actitud, si es buena con los niños, que sea mejor. Porque recuerde, el que es bueno y no está tratando de ser mejor, deja de ser bueno. Porque es bueno ser mejor. Y yo agradezco otra vez a los líderes de esta iglesia que trabajan con los niños, Vicky, hermana Rome, Francis y otros que laboran con los niños. Hermanos, que nuestros niños sean fortalecidos en esta congregación. A veces decimos es el futuro, el mañana. No, el niño es la realidad infantil del presente. Son los niños de hoy. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, pastor. Interesante. No sabíamos cuál era la enseñanza, pero ya casi respuesta, hermanos, ha valido la pena venir esta noche. Dios le bendiga a mi hermano, mi hermana, iglesia de antes, Dios le bendiga. Vamos a despedirnos puestos de pie. Hermano Yáñez, por favor, hermano, pase. Quiero hacer oración, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos has regalado el día más de vida. Nos has regalado una oportunidad de estar en tu santo templo y aprender una porción más de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por darnos esa luz, Señor, a nuestra vida, a nuestro corazón, Padre, en la cual nos alumbras cada día, Señor, para caminar más rectamente como tú quieres que caminemos, Señor. Te pedimos bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas presentes en esta noche, Señor. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno, Señor, la aflicción, el dolor, la necesidad que esté pasando, mi Dios. Tú eres un Dios que suple, Señor, toda necesidad, Padre. Por eso venimos ante ti, Señor, trayendo nuestras oraciones y peticiones y acciones de gracias, Señor, por todo lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermano, mi hermano. Dios bendiga, hermanos. Estamos despedidos.